Buenas tardes a todos. El 8 de marzo nos da la oportunidad de reflexionar sobre las crecientes disparidades en materia de salud que enfrentan las mujeres y que se han visto exacerbadas por la pandemia de COVID-19. El Día Internacional de la Mujer nos abre la puerta para hablar los pendientes y propuestas para hacer un mundo más igualitario, más equitativo, y por ello hemos convocado hoy a los siguientes expertos del tema en esta conversación con ustedes. Tenemos, muchas gracias por haber aceptado la invitación, a Carliberia Sánchez. Ella es periodista de investigación y documentalista. Es periodista por la UNAM, posgraduada en estudios sobre periodismo en The Reuters Institute de la Universidad de Oxford y formada en antropología y geografía humana global por la Universidad de Queensland. Su trabajo está enfocado en crimen organizado, derechos humanos y salud pública, con coberturas regionales en muerte perinatal, violencia obstétrica y embarazo adolescente. Es profesora universitaria y miembro del Consejo de GIRE, ganadora del premio Ondas y del Televisión Arts and Science Academy de Estados Unidos. Trabaja en un documental sobre la crisis sanitaria y su impacto en las mujeres de Latinoamérica, colaboradora de The Washington Post y Foreign Affairs, entre otras publicaciones. Muchas gracias, Carliberia. Tenemos también con nosotros a Fernando Forarín, director general de Organon México. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y adicionalmente con un posgrado de especialización en Mercadeo de la Universidad de San Andrés, así como una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Austral. Fernando tiene más de 27 años de experiencia en la industria farmacéutica y más de 11 años en puestos ejecutivos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Tenemos también con nosotros a Aline Ross. Aline es socia y directora de Lexia Insights and Solutions. Es feminista, comunicóloga y tiene más de 20 años de carrera en la industria de los insights. Es especialista en temas de diseño, de estrategia, opinión pública, comunicación política, programas sociales y políticas públicas, así como en asesoría de campañas, construcción de branding, posicionamiento, engagement, etc. Aline, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empezamos entonces en este contexto de el 8 de marzo y la posibilidad que nos da de empezar a reflexionar sobre lo que las mujeres hemos vivido en estos 2 años de pandemia. Me gustaría empezar. ¿Qué se ha perdido en materia de salud para las mujeres durante la pandemia? Es decir, ya veníamos con una serie de avances y la crisis sanitaria generó un impasse y un retroceso, obviamente no solo para nosotras, sino para todos, pero en particular en el caso de las mujeres, lo que implicó que todos nos tuviéramos que encerrar en nuestras casas y tener a todos, a la familia, el trabajo, todas las responsabilidades de las mujeres. ¿Cómo impactó esto en el tema de la salud? Me gustaría empezar contigo, Fernando, un poco midiendo el diagnóstico que los especialistas en salud tienen sobre la materia. Muchas cosas han cambiado en el mundo desde la pandemia y sin lugar a dudas han tenido un impacto en cómo es la realidad de las mujeres en el mundo, y México no es la excepción. Respecto de eso, creo que el dato más congruente que podemos tener al alcance de la mano es el dato de cómo la mujer se fue incorporando en términos de equidad de género a la vida laboral durante los últimos 15 años. Y hubo un progreso, si bien fue un progreso relativamente escaso, pero hubo un progreso en ese sentido, pasando de un 41% de la fuerza laboral a un 45% de la fuerza laboral, ¿sí?, en ese periodo. Y lo que ha ocurrido es que en este año y medio que llevamos de pandemia ha habido un retroceso en ese sentido y hoy por hoy estamos nuevamente en ese 41%. Entonces, hubo muchas mujeres que han tenido que dejar su función laboral producto de lo que ha ocurrido en la pandemia, por precarización laboral o por tener que ocuparse de su entorno, ocuparse de sus familias, ocuparse de la realidad, de su ambiente y de sus comunidades donde ellas participan activamente, y hubo muchas mujeres que han dejado el espacio laboral producto de esta realidad. 1.3 millones de mujeres han dejado de trabajar en el año 2020 en México y es un impacto realmente muy, muy importante. Y por otro lado, algo que es
común a todos, no es algo que sea exclusivo de las mujeres, pero durante el 2020 y el 2021 todos dejamos de acceder o de ir a buscar atención preventiva en los centros de salud, producto del miedo que generó la pandemia, lógicamente, en todos. Y esto no es algo que sea exclusivo de las mujeres, pero es de la sociedad en general, donde las mujeres se ven involucradas también. Y, por supuesto, han dejado de hacer los chequeos que habitualmente hacían, con un impacto importante en términos de conocer qué enfermedades son las que están teniendo en ese momento, o eventualmente descubrir desde el punto de vista preventivo algunos padecimientos que puedan llegar a estar teniendo. Entonces, creería que eso de alguna manera resume un poco el impacto que ha generado la pandemia en la pregunta y en el tema que vos traías sobre la mesa, Claudia. Obviamente, como madres, como profesionistas, como mujeres, el impacto de la pandemia se ha hablado en redes, en estudios, en los espacios de información, sobre el impacto que ha representado en particular para nosotras que cumplimos estas características, no solo como mujeres, sino como madres y profesionistas. Tú como profesionista, pero además en tu experiencia personal, ¿cómo has vivido estos 2 años que ha implicado la pandemia a todos, pero para ti en particular, y desde tu perspectiva como especialista, cómo has vivido este retroceso que estamos experimentando las mujeres? Sí, Claudia, muchas gracias. Creo que cuando hablamos de salud, tenemos que entender que está compuesto por múltiples dimensiones, ¿no? Muchas veces uno piensa incluso nada más, me enfermo y voy y me atienden, pero tiene que ver también con un tema de prevención y de un tema en específico que mucha gente apenas empezó a escuchar, que es el tema de la salud mental. Entonces, el impacto va hasta allá. Y esto nos lleva a hablar de las cargas de trabajo en las unidades domésticas o en las casas, para las mujeres específicamente. Podemos hablar de las mujeres que trabajamos, que participamos en la crianza o que somos las jefas de familia, pero también hay, bueno, que trabajamos fuera del hogar, ¿no? Porque hay trabajo dentro del hogar, por supuesto, y eso ya empieza a complejizar la manera en la que tenemos que ver este problema. Ya existían, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Que salimos, que trabajamos dentro de una oficina, una empresa y demás, pero que además somos madres de familia y que además nos encargamos de la casa, algo que se llamaba doble jornada, o el concepto de doble jornada. En ese sentido, ya, o sea, empezó a existir una tercera jornada. Y esto impactó en una carga mental muy importante para muchas mujeres. Si a eso le sumamos que muchas de las mujeres, y también hablemos de niñas, por ejemplo, ¿no? Que ya no pudieron ir a la escuela o niñas y adolescentes cuyo escape de sus violentadores en sus casas era salir de la casa y demás, pues entonces esto ya se empieza a hacer un tema mucho más complejo de estudiar. Sí, las mujeres que tuvimos que empezar a trabajar desde casa, ¿no? En este concepto que en las empresas se llama home office, pues también tuvimos que tomar en cuenta a las personas, ¿no? A nuestras trabajadoras del hogar, quienes podemos tener acceso a ese privilegio y demás, mandarlas a su casa y correr, obviamente, con nuestra responsabilidad social, ¿no? De cumplir con nuestros derechos, pagarles y demás, pero entonces empezar a atender todas las labores del hogar, todo lo que tenía que ver con el trabajo, con el hogar, con los hijos. Los niños y las niñas regresaron a estudiar en casa y entonces eso se convirtió en una carga para muchísimas mujeres. Pero más allá de hablar de mi postura, consideremos que hay muchas mujeres que no pueden dejar de trabajar. Muchas mujeres no podían dejar de trabajar. Esto era algo que ya veíamos desde antes de la pandemia. Por eso era importante el acceso a las guarderías o a las estancias infantiles y demás. Muchas mujeres, esto lo hemos estudiado mucho en mi empresa, en Lexia, no tenían dónde dejar los hijos, surgen estos programas y entonces pueden empezar a trabajar y tener la oportunidad de llevar alimento a su casa y no tener que dejar a sus hijos o a sus hijas solas en su hogar. Esto fue uno de los problemas y que también tiene que ver con el tema de salud, ¿no? Los riesgos en los que se incurre, que se incrementaron en esta pandemia. Entonces, si hacemos como un repaso de todos estos aspectos, se volvió un problema con múltiples aristas que ahora hay que atender porque nos puede explotar en cualquier momento en la cara. No hay muchos silencios justo por el tema de no irse a atender o el tema de no ir a denunciar o todo el tema de salud mental que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, y eso nos lleva a pensar y a
hablar sobre este asunto desde todas esas aristas. Eso es. Muchas gracias, Aline. Carla, tú desde evidentemente tu trabajo periodístico y la especialización que has tenido de salud pública, en estos 2 años, ¿qué es lo que has documentado? ¿Qué es lo que has visto en este tema en particular de cómo ha impactado la pandemia en la salud de las mujeres? Pero fíjate que ahorita que estaban hablando Aline y Fernando, me acuerdo que hace algunos años entrevisté a una de las titulares de Mujeres y se me ocurrió preguntarle cómo veía a las mujeres mexicanas. Eso les estoy hablando hace, no sé, 5 o 6 años, y me dijo, yo veo a las mujeres mexicanas muy cansadas. No sé, y me pegó especialmente porque justo así estaba yo. Estaba en un estado de extenuación que ni siquiera yo me lo podía explicar, pero no lo había identificado. Y yo a veces, todos hemos entrado a una empresa, a alguna industria que tiene su cartel ese de misión, visión y valores, ya más polvoriento, ya nadie lo ve, ¿no? Y lo que me preocupa mucho, no sé qué piensen ustedes, es que estemos atrapados en una especie de declaración de principios floreados sobre el 8 de marzo, ¿no? Y sobre las mujeres, y que atribuyamos, si es la palabra atribuyamos, a la pandemia las crisis que estamos viviendo. Yo me acuerdo que hace años en la Cámara de Diputados se debatió de manera muy fuerte que el tiempo público, el tiempo de las instituciones era para dar mensajes, mensajes que permearan a la ciudadanía. Y encontramos que los mensajes que permeamos son: la Cámara de Diputados trabaja por ti, ni siquiera las leyes que se aprobaron, ¿no? En la Cámara de Senadores trabaja por un México más justo, o las drogas destruyen y sé un niño feliz, no las consumas, tú di que no, sé feliz en tu vida, y que ese tiempo valiosísimo de público no esté siendo utilizado para específicas campañas de anticoncepción, específicas campañas de interrupción legal de embarazo, específicas campañas de identificación de los signos de violencia, específicas campañas de detección de estados depresivos y de ansiedad. Es como si estuviéramos en un enorme eufemismo de lo que significan las crisis de las mujeres, y como discurso pues se oye muy bonito, pero eso realmente es preocupante. O sea, sí va a terminar la campaña, pero ¿hacia dónde se van a dirigir las campañas públicas para atender todos los asuntos de salud pública que están afectando a las mujeres? Acceso a anticoncepción, acceso a interrupción legal de embarazo, acceso a políticas de prevención de embarazo adolescente, acceso a especialidades públicas, acceso a programa de cuidados, cosas muy básicas que las mujeres necesitamos saber para vivir mejor y para vivir con menos dolor y menos estresadas. Eso es lo que pienso que está pasando. ¿Qué indicadores de México y el mundo tenemos comparado, que un poco también tiene que ver con el debate de cómo se ha atendido la pandemia en México y cómo eso ha impactado en nuestro tema en particular en la salud de las mujeres? Exacto, por ejemplo, Globocan, que es el Observatorio Mundial del Cáncer, muestra de manera muy preocupante en hombres y en mujeres aumento del cáncer colorectal. Si antes era dificilísimo acceder a que te hicieran una colonoscopía en hospital público, bueno, ahora prácticamente ese tipo de estudios se han suspendido a menos que los casos sean verdaderamente graves. Y en un momento, por eso es tan importante las iniciativas privadas de detección. No podemos dejarle todo el trabajo de la discusión y la prevención a gobierno federal. Luego, disparados, por ejemplo, hace unos años Johns Hopkins hizo un estudio sobre mujeres mexicanas migrantes en Estados Unidos. Eran como 96% de las mujeres estudiadas tenían grados de obesidad mórbida. En esos niveles estamos. Y en México, por ejemplo, decirles que tiene que ver con pandemia y no, 76% de mujeres mexicanas con sobrepeso o obesidad, es decir, 3 puntos porcentuales más que en 2012, 30% de las mujeres mexicanas con hipertensión, 4 de cada 10 mujeres que lo padecen no lo saben, y, por ejemplo, 30% de las mujeres con altos niveles de colesterol y triglicéridos. Y seguimos reproduciendo, pero yo creo que, no sé si es por la inercia mediática, porque no tenemos fuentes confiables o no es fácil acceder a fuentes confiables, de que por ejemplo, el infarto sigue siendo, infarto y enfermedades coronarias, primera causa de mortalidad en mujeres.
Y hace unos días estaba entrevistando a Loja Meade, que es la primera, que es probablemente la persona que realiza más estudios coronarios con imagenología en México, en el Instituto Nacional de Cancerología, y nos decía que ni siquiera es conocido entre la comunidad médica, por ejemplo, que los signos de un infarto se manifiestan diferente en hombres que en mujeres, y que probablemente la diabetes y la hipertensión se manifiestan diferente en hombres y en mujeres. El abanico de oportunidades que tenemos para hablar de la salud de la mujer es enorme. Y hasta siembro una cosa, la bajísima cantidad de especialistas mujeres, como en 10 ramas de la medicina de especialidad. Es menos del 10% en angiología, menos del 10% en ortopedia, menos del 10% en medicina de rehabilitación. Todavía hasta hace, creo que 2 o 3 años, todos los presidentes de las sociedades de ginecología y obstetricia en México eran hombres, lo cual no está mal tampoco. Es decir, no se trata de hacer un diálogo para segregar, sino un poco para comprender qué en el proceso nos está quedando mal. Aline, tenemos un atraso que se ha potenciado con la pandemia y ahora, entonces, ¿cómo están nuestros indicadores de cómo se está atendiendo la salud de la mujer? O sea, hay que entender las carencias, ¿no? Eso es muy importante. Si vamos a tomar en cuenta los indicadores, tenemos que entender que hay carencias, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al lugar de residencia, carencias de acuerdo al ingreso económico, carencia por accesos a servicios de salud. O sea, si vamos a hablar de esto, tenemos que hablar también de interseccionalidad. En México, como sabemos, pues hay un porcentaje importante de la población que está en pobreza, incluso en pobreza extrema, o, que no tienen acceso a los servicios de salud, que no tienen acceso a caminos para llegar a clínicas o que no, que están a 2 horas del lugar donde viven, etcétera, ¿no? Incluso para el tema de prevención, de llevarles la información, de llevar educación, cosas tan sencillas como hervir el agua, por ejemplo, ¿no? Y todo esto impacta mucho más en las mujeres por ser mujeres, ¿no? Si las mujeres no pueden trabajar, si culturalmente, ¿no? Si en los aspectos culturales vemos que hay ciertas prohibiciones o ciertas prácticas donde no pueden tener acceso a esto, donde no se usa o donde es mal visto, etcétera, pues entonces no hay acceso a ingreso, dependen de ingreso por parte de los hombres o de sus parejas, y todo esto impacta en el acceso a la salud. ¿Cómo esto se mueve con la pandemia? Como bien decían Carla y decías tú, ya esto ya existía y ahora se acentúa, ¿no? Pero ¿cómo impacta? Pues todo eso, toda esa brecha, toda esa desigualdad se hace aún más grande, se hace aún más amplia y podría parecer incluso insorteable, ¿no? En determinado momento, si no jalamos el foco y la atención a que tomando en cuenta todos estos indicadores, se empiecen a hacer acciones, o que esa es la otra. Puede haber campañas, puede haber comunicación, nosotros nos hemos dedicado en Lexia a estudiar mucho estas campañas de comunicación y todo esto, pero ¿cómo va a bajar acciones? ¿Cómo va a bajar a temas legislativos? ¿Cómo va a bajar a políticas públicas desde ya, ¿no? Más allá de la agenda feminista y de que las mujeres hablemos de esto, ¿cómo vamos a tomar en cuenta esto para que baje a acciones desde el gobierno, desde la IP, etcétera, ¿no? De acuerdo, gracias, Aline. Carla. Fíjate que tienes razón y identificamos además grupos muy violentados en la pandemia, por ejemplo, las madres con hijos muy pequeños, sin acceso a guardería, con exigencias laborales iguales, sin recursos, sin el recurso. Es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social no trasladó el recurso de la guardería a las madres para que ellas encontraran una manera de apoyarse para continuar con su trabajo. Y todo eso termina impactando en su vida y violenta mucho su vida. Es decir, no siempre la violencia viene de un externo. La violencia también se percibe como una situación
inherente a la sobrecarga de trabajo. Fíjense que hace unos años el Instituto Nacional, hablando del tema de la falta de acceso y de los lugares de difícil acceso para servicios de salud, pues yo creo que a ustedes y a nosotros nos ha tocado cubrir casos espantosos de muerte por preeclampsia en la sierra, o incluso me tocó un día, exacto, cubrir el caso de una mujer que se practicó una cesárea en la sierra de Oaxaca, por ejemplo. Pero esos son los menos casos. Por ejemplo, en México, 1 de cada 3 muertes maternas, muerte perinatal, ocurren en ciudades donde el hospital queda a menos de 5 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que también hay una herencia de malas prácticas que en un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que se los voy a hacer llegar a través de la comunicación de esta conversación, hablaba de lo que se llaman eslabones perdidos en salud. Es decir, que las directrices de los hospitales no estaban conectadas con los médicos de emergencia no estaban conectados con los de imagenología, y los médicos de emergencia no estaban comunicados con el guardia del hospital, que era el que mayormente regresaba a las mujeres a seguir dándole vueltas a un hospital y que terminaban muriendo en las banquetas. Y aunque no estemos hablando de eso en este momento, esas cosas es increíble que estén pasando en México, y por lo menos la última cifra que encontramos es 1,500 mujeres muertas en estas condiciones. Con muchísima más razón. ¿Qué números, qué indicadores tienen ustedes, Fernando, de cómo han visto esto justamente? No, más allá de números o indicadores, creo que acá hay una palabra clave que ya fue descrita por Aline y por Iberia, que es nivel de acceso y accesibilidad de las mujeres a salud en general, a efectores de salud, a tratamientos de salud, a métodos anticonceptivos, es acceso a información, acceso a educación. En ese sentido, creo que la palabra, como bien lo describió Carla Iberia y Aline, viene por ese lado. Lo que nosotros hemos visto es que, producto de lo que ha venido ocurriendo, de lo que discutimos en el tema anterior, muchas mujeres han dejado su actividad laboral. Entonces, al dejar su actividad laboral, pierden ese nivel de acceso a la seguridad social, y por lo tanto tienen un menor posibilidad o un menor nivel de acceso a lo que sería la seguridad social, o acceso a poder atenderse de una manera digna. Por otro lado, también vemos mayor vulnerabilidad en las mujeres en general. Normalmente el derechohabiente, cuando la mujer deja de trabajar, pasa a ser el hombre, porque el hombre es el que mantiene su trabajo, y habitualmente los niveles de cobertura entre derechohabiente y los demás a veces no son exactamente los mismos, y no tienen el tiempo, como muy bien mencionaba Carla Iberia y Aline, como para poder dedicarse a sí misma, para poder cuidarse, para poder ir a buscar esa intervención que le ayude a detectar si tiene un problema o no, o está transcurriendo una vida de la manera normal. Y luego, también durante la pandemia hemos visto que el nivel de gasto se ha incrementado un 40% en términos de lo que es el gasto de bolsillo de las familias en general. Y eso, al final del día, al trasladarse al bolsillo de las personas, reduce la capacidad de poder tener acceso a otras cosas. Entonces, si el nivel de gasto se te incrementa, si tu acceso a la seguridad social se ve limitado, si estás priorizando otras cosas en lugar de poder priorizar también tu actividad de desarrollo profesional y de trabajo, es un entorno complejo. Y si además, encima de todo eso, otro de los puntos que nos parece central y que ya fue discutido, el tema de la violencia, ya sea algo que es repudiable en todo sentido, pero la violencia desde el punto de vista físico, psicológico, verbal, y desde el punto de vista de un entorno en el cual se encerraron a veces con su agresor, y no poder tener ni siquiera esa válvula de escape de poder salir, generó una situación donde es muy difícil poder tomar conciencia como mujer en que me debo cuidar, en que debo estar atenta a lo que me ocurre. Creo que es un entorno, y se han dado situaciones que desde algún punto de vista pueden haber sido muy nocivas en una combinación de muchas cosas. Pero si tuviera que decir una palabra, yo creo que poder tener acceso a servicios de salud adecuados es fundamental, y creo que es algo que sin lugar a dudas va a ayudar a mejorar todas estas situaciones. ¿Qué tipo de acciones tendríamos que estar impulsando desde la sociedad civil, desde la academia, desde el periodismo, desde los especialistas en temas de salud, Aline? Es muy, muy importante hablar de la reconstitución del tejido social. Creo que tenemos que hablar de cómo hacer comunidad, y cómo como comunidad, ¿no? Que ahí es desde la sociedad civil, y bueno, después las empresas, gobierno, diferentes actores,
hacemos comunidad. Cada vez estamos más aislados. Hay una serie de factores que componen este fenómeno, desde las redes sociales y muchas otras cosas, pero cada vez estamos más aislados, como en cajones, cada quien en su cajón. Entonces, tenemos que promover la creación de comunidad. Tenemos que empezar a volver a hablar con las demás personas, a hablar frente a frente, a empezar a entender estos problemas y a empezar a comunicarnos. Suena como algo muy básico, pero es esencial que empecemos a comunicarnos de nuevo. Pero bueno, no vamos a ser naíves, eso no es lo único que sirve, ¿no? O sea, hay que hablar de un marco legal de ampliación de derechos, hay que hablar de creaciones de leyes, ¿no? Hay que entender desde dónde se está atendiendo la ley de violencia de género, todo el tema de salud sexual y reproductiva, lo del parto, aborto, matrimonio igualitario, identidad de género, todos estos componentes que se tienen que tomar en cuenta. Pero todavía estamos en un nivel muy, muy prematuro de esta conversación. Hay gente que todavía no entiende que hay una comunidad diversa, por ejemplo, y eso cómo tiene que bajar a leyes. Entonces estamos como en niveles muy, muy básicos, partiendo todavía de una visión binaria, ¿no? Por ejemplo, de los géneros. Entonces, si vamos a hablar pues de esto, tenemos que hablar de inclusión, y eso complejiza mucho porque tenemos temas culturales que nos limitan. Y eso también nos lleva a pensar desde la crianza como inversión en la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a ir cambiando esto en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo? Y tiene que ver con la participación pues, de todos los actores. Creo que sí hay una responsabilidad de la IP en las empresas empezar a hacer acciones. Hay muchas empresas que ya han implementado cosas y demás, pero siento que todavía somos una sociedad que es tímida en ese sentido, ¿no? Hay empresas con grandes acciones que ponen lactarios o que hacen un comité de equidad de género y demás, pero todavía estamos tímidos en ese sentido. Creo que como sociedad nos toca, como sociedad, como trabajadores, como colaboradores, como madres, como trabajadoras, como dueños de empresas o cabezas de un equipo, nos toca impulsar y hablar de esto, generar mucha conversación de este tema, porque solo existe aquello de lo que se habla, ¿no? La sociedad, eso decimos en Lexia, ¿no? Es una, la sociedad pues es una realidad que habla, ¿no? Que es de Roland Barthes, me parece esa cita. Si no hablamos de esto, entonces no vamos a hacer que exista, no podemos hacer que pase. Tenemos que empezar a hablar de esto, pero además movernos, actuar. El problema con la pandemia fue que si veníamos de un movimiento, de un Me Too, de una consolidación de la cuarta ola por el Me Too y demás, y salimos muchas a marchar a las calles y, sí, la agenda feminista, de repente, pues todos al encierro y todo se pasmó. Es decir, se está hablando y se sigue hablando del tema, pero estas acciones y este seguimiento a muchas de las acciones y que nos escucharan y sumar a la IP y a la Cámara y demás, como que se quedó en pausa, ¿no? Siento yo que se generó una especie de vacío, ¿no? Como que estamos en un impasse, como que estamos ahí y tenemos que lograr pasar de eso. Ya van 2 años, tenemos que volver a retomar esa conversación y tenemos que lograr bajar esa conversación del aire y de las redes sociales y bajarla a tierra, acciones que realmente empiecen a tomar forma. Y creo que ahí articular, ¿no? Lograr articular a las ONGs, a la IP, que tiene una gran responsabilidad, porque además ahí hay capital económico para mover temas y para hacer cosas, y a lo que a nuestro gobierno le corresponde. Fernando, ¿qué tipo de acciones? ¿Cómo impulsamos esto desde cada quien nuestra área de especialidad? Mira, Claudia, yo te escuchaba a vos recién y te escuchaba a Liné, y hay una frase que no tiene que ver específicamente con esto, pero creo que viene a la cuestión. Y es una frase que escuché alguna vez conversando con médicos en Argentina, mi país de origen, donde dicen que la ciencia sin inversión es ciencia ficción. Sí, entonces yo creo que en alguna medida, si reflexionamos sobre eso, estoy totalmente de acuerdo en que hace falta incrementar fondos, hace falta invertir en la salud de la mujer, hace falta invertir en distintos aspectos, pero yendo específicamente a tu pregunta y a, bueno, ¿qué hacemos? Que al final del día es la pregunta. Bueno, yo creo que educación es algo sumamente importante. ¿Y educación en qué sentido? Educación en el sentido de
de educar a las mujeres en derechos sexuales, en poder decidir cuándo quedar embarazadas. Y además hay datos económicos contundentes que demuestran que invertir en eso genera un desarrollo para los países enorme, enorme. Simplemente ahí, yendo del caso individual de una niña de 13 años que queda embarazada, de ahí en adelante, obviamente, su vida desde el punto de vista profesional, su vida desde el punto de vista educativo, su vida desde el punto de vista de integración de una manera activa a la sociedad, es diferente a que si puede programar el momento en el cual desea quedar embarazada y construir una familia en ese sentido. Entonces, solamente esa intervención de poder contribuir a educar a las mujeres en cómo tomar la decisión, cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles, de que los sepan utilizar de la manera adecuada, va a generar un impacto enorme desde lo minúsculo hacia lo más grande. Hay datos contundentes en ese sentido que muestran que invertir en anticoncepción, por cada dólar invertido en anticoncepción, los gobiernos y los sistemas de salud se ahorran 2.2 por cada uno, 2.2 dólares en atención de embarazos no planificados, en complicaciones de embarazos, sobre todo en mujeres jóvenes que son mucho más complicados y que tienen una incidencia de complejidades mucho más grandes. Entonces, hay datos contundentes desde el punto de vista económico de que invertir en esto es redituable para una sociedad y para un sistema de salud en general. Tú mencionabas ahorita, Fernando, el tema del embarazo adolescente. Bueno, también tenemos que evaluar cuánto de ese embarazo adolescente no es producto de la violencia. No es que no tengan educación sexual, sino que hay una serie de violaciones literales y a los derechos humanos de las mujeres desde que son niñas. Y luego, después de ese atentado a su persona, esta violación, pues viene la parte de que no le permiten abortar por esta serie de cuestiones culturales que llevamos arrastrando, en donde la propia autoridad le impide a esa niña violentada abortar. Entonces, es educación sexual, acceso a la salud, la violencia, pero también tenemos que educar al gobierno, tenemos que educar a los legisladores, tenemos que educar a la comunidad. ¿Cómo abordamos ese tema tan agotador, pero que le tenemos que entrar, Carla? Por ejemplo, desde los medios, dejar de interpretar lo que es la violencia contra las mujeres, tratar de comprender todos los niveles de violencia que existen y tratar de comprender la desigualdad, por ejemplo, la desigualdad médica a todos los niveles. En lugar de hacer piezas de minuto, minuto y medio, con personas interpretando los temas que generalmente no son especialistas en los temas y no están en campo. Hablando de lo que comentabas, Claudia, seguir pensando que el embarazo adolescente, por ejemplo, siempre es un tema relacionado con violencia, es tener un contexto muy pobre de lo que está pasando, porque en encuestas nacionales, por ejemplo, en Ensanud y en otras encuestas que han hecho en el Consejo Nacional de Población, más de la mitad de las adolescentes menores entre 14 y 16 años dicen que buscaron ese embarazo y que asumen que la persona con la que tienen ese embarazo en conjunto es su pareja. Probablemente no sufrieron violencia sexual, pero el entorno es completamente violento. Entonces, yo lo que creería es que tendríamos que dejar la retórica como organizaciones, como comunicadores, y dar mensajes públicos más claros de lo que estamos proponiendo. Y en el caso, por ejemplo, de personas que de verdad hacen cambios en la vida de las mujeres, estoy pensando, por ejemplo, justo lo que hace Organón en Xochimilco y en otras alcaldías, o lo que hace Salud Digna, por ejemplo, bajando los costos muchísimo de los exámenes de prevención y ampliando horarios. Parece muy tonto y parece fuera de la grandilocuencia del discurso, pero esas acciones sí que cambian la vida de las mujeres, ¿No? Aline. Sí, yo para completar un poco la idea y tu pregunta de cómo hacemos, ¿no? Si el sistema, o sea, es súper heteropatriarcal, sin duda tiene que ver con un tema de capacitación, ¿no? Se tiene que invertir y exigir, ¿no? Desde estas instancias o desde nuestras instituciones, o sea, tenemos que lograr que haya esta exigencia de capacitación, de sensibilización. Hay muchas organizaciones que se dedican a esto y a dar estos talleres y a sensibilizar y demás.
porque no podemos esperar que llegue una nueva generación de personas, tanto hombres como mujeres, que dejen de ser machistas o qué sé yo, ¿no? O sea, estamos trabajando para construir eso, pero no hay, pues, tomaría mucho tiempo, ¿no? Hacer esas deconstrucciones y demás. Tenemos que empezar desde ya y desde mi punto de vista lo que obviamente no es la cura, ¿no? Eso no existe, pero son pasos a seguir como esto que decía Carla, ¿no? Estas pequeñas acciones, estas pequeñas cosas, pero sí, por supuesto, se necesita capacitación, se necesita sensibilización y se necesita que se exija, eh, no como una palomita a cumplir en el currículo o en lo que me exige mi empresa o en lo que me exigirían suponiendo que esto se pusiera, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara o se le pidiera a la gente que va a trabajar para legislarnos o los servidores públicos o qué sé yo, sino que entonces después de eso, como pasa en las empresas, ok, ya invertimos en esto, ya tomaste este curso, ya se dio esta capacitación, ahora tienes que ser responsable de que esto baje a ciertas acciones, ¿no? ¿Cómo va a hacer estos cambios? Y después de eso, y lo he visto mucho en la evaluación de programas sociales, muchos programas de salud o demás, ¿cuál va a ser el seguimiento? ¿No? Los indicadores cualitativos, indicadores cuantitativos, ¿cuál va a ser el seguimiento que se dé a esto para saber el impacto, hasta dónde debe de llegar en la atención de casos, en el tema de impartición de justicia y demás? Es decir, son una serie de pasos, todo un proceso, pero por algún lado hay que empezar y sin duda desde mi punto de vista tiene que existir el tema de capacitación. En tanto esto no pase, va a ser retórica, va a ser discutir y va a ser seguir hablando bonito y puede haber muchos foros de estos que son valiosísimos para generar la conversación, pero hay una responsabilidad de la gente que puede hacer que las cosas cambien desde su ámbito de injerencia, de hacer que esto pase y que esto ocurra. Y desde el tema pues, de la legislación o del servicio público, sin duda tendría que ser una exigencia, ¿no? Y algo que después se mida. Si eso no existe, nada más van a hacer campañas y hablar. Tendríamos que lograr llegar a ese punto para que las cosas ocurran, ¿no? Y la otra cosa que me decías es entonces, ¿qué pasa si esto no se hace, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues sí, el país pierde, las sociedades pierden. Si nosotros vemos ciertos modelos por ejemplo, el modelo del Banco de los Pobres en la India, ¿no? De Yunus. ¿Cómo hace esta inversión en las mujeres, ¿no? Por la forma en la que nos organizamos, por la responsabilidad que tenemos las que somos madres, ¿no? O las que somos cuidadoras de un hogar, el compromiso que tenemos y cómo es un modelo muy exitoso, ¿no? De los microcréditos, de los préstamos y cómo entre unas y otras vamos. Lo que se gana es muchísimo, lo que se gana en términos de productividad, del tejido social, una sociedad que es pujante, que va hacia adelante, de la participación de las mujeres en términos sociales, es fuertísimo, es potentísimo. Eso tenemos que lograr que permee, que se entienda esta idea y lo mismo con muchas empresas, ¿no? Que hacen esta inversión también en sus mujeres. Hay modelos de negocios, nosotros que en Lexia somos cercanos también a la IP, como algún restaurante, por ejemplo, ¿no? Que contrata muchas madres solteras y les da la oportunidad de trabajar. El potencial, el compromiso, la productividad, ¿no? De estas mujeres está medida, está medida y está probada. Eso es lo que se gana y si no se invierte en esto, eso es lo que se pierde, ¿no? Como ya lo decía Fernando hace rato, la pérdida es enorme, no solo en términos culturales, sino en términos económicos, ¿no? Sin ser ese el aspecto más importante, pero si nos vemos muy pragmáticos y funcionales en términos económicos también se está perdiendo mucho. Y no hablemos de cómo esto tendría que ser o sea, si no se atiende, ¿no? Adecuadamente la salud de las mujeres, cómo esto se convierte en una carga enorme para el sistema de seguridad social para las que tienen acceso. O sea, no hay sistema, no hay dinero público ni sistema de seguridad social que alcance para atender todos los casos que pueden venirse derivados, ¿no? De este cáncer, esta diabetes, estas otras, o las violencias, ¿no? La atención de las violencias, que es la otra gran pandemia. En México tenemos muchas, ¿no? Los problemas cardiovasculares. Va a reventar, no hay sistema que aguante. Entonces, todo eso se podría perder y se convertiría en un problema
muy grave en el país. Un paréntesis que se nos ha pasado invitar a quienes nos están escuchando, a los amables lectores de Animal Político y a quienes siguen el trabajo de Lexia, de Organon, el trabajo de Carla Iberia, si quieren aportar algún comentario, alguna duda, alguna inquietud que tengan, están las redes de Animal Político, háganosla llegar por esta vía, Facebook, Twitter, Instagram, y nosotros les haremos llegar las preguntas a los especialistas y con mucho gusto les contestamos. Y entonces, en este contexto de lo que hablábamos al inicio, Aline, Fernando, Carla, respecto, dijiste una parte muy importante que, obvio, estamos hablando de el cáncer, de los problemas de salud que pueden ser propios de las mujeres, digamos, por nuestra actividad, por nuestro organismo, pero también está la parte muy importante de la salud mental. O sea, este agobio, decías, Carla, que platicabas con esos especialistas de cómo veían a las mujeres mexicanas muy agotadas, muy cansadas. Bueno, si a esto le sumamos la pandemia, entonces la salud mental está como la de todos, pero la de las mujeres en particular. Y entonces, ¿cómo hacemos, Fernando, en estas acciones, digamos, esto es lo que hay? Digamos, tenemos una serie de problemáticas en donde hay una serie de programas y de proyectos a los que no se les puede meter en este momento presupuesto por las razones que sean, pero pues nosotros no podemos esperar hasta que alguien tome la decisión, las mujeres en particular, y nos hagan caso y vean por nuestra salud. Entonces, ¿qué hacemos como comunidad? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿En qué deberíamos estar poniendo ahorita atención, digamos, para poder, al mismo tiempo que la pandemia y la problemática que hay, ir resolviendo la problemática específica que tenemos hoy las mujeres? Es decir, ¿cuál sería el punto rojo o las banderas rojas en donde tendríamos que estar trabajando ya desde ahorita? Claudia, la respuesta sería muy amplia, justamente a lo que vos estás consultando, pero sí te puedo contar y te puedo comentar cómo desde Organon contribuimos justamente a poder cerrar esa brecha que hay en términos de educación y en términos de atención a la salud y lo que estamos desarrollando. ¿Sí? Por un lado, nosotros como compañía entrenamos a médicos permanentemente, tenemos una estructura médica y una estructura de representantes que nos ayudan a trabajar en el campo para ir a cada una de esas instituciones donde se está colocando el implante que nosotros proveemos. Y bueno, hay una educación constante en cuanto a métodos anticonceptivos, a cómo se debe aplicar de una manera adecuada el implante. En los efectores públicos que aplican ese implante hay una rotación del 50% de los médicos y las personas que están aplicando el implante año tras año, con lo cual vienen nuevas personas a las cuales hay que entrenar y nosotros tenemos una estrategia armada para poder ayudar, colaborar y enseñar cómo es ese mecanismo de aplicación y de retiro del implante, obviamente. Por otro lado, también contribuimos en todo lo que tiene que ver con entrenamiento y educación en diferentes métodos anticonceptivos, no exclusivamente el implante, tanto a médicos como a la sociedad en general y a pacientes también. Por otro lado, como compañía, y somos una compañía dedicada a la salud de la mujer, estamos abiertos a poder colaborar con el gobierno, a colaborar con instituciones, a colaborar con organizaciones y por otro lado a colaborar con otras compañías que estén dispuestas también a investigar en el espacio de la salud de la mujer. Hay muchas necesidades insatisfechas desde el punto de vista de la salud de la mujer en particular y hay patologías para las cuales no hay un tratamiento claro y nosotros estamos trabajando en colaboración con otras compañías y estamos investigando por nuestro lado también en poder desarrollar ese tipo de soluciones para esas necesidades insatisfechas. Y yendo un poco a lo que comentaban respecto de salud mental, esto es algo que nosotros en la compañía también lo hemos evidenciado, porque, claro, 2 años de pandemia, toda la gente trabajando desde su casa, la gente realmente está muy entusiasmada porque nosotros lanzamos la compañía en el medio de la pandemia con un foco y una misión que es noble, porque realmente estamos focalizándonos en la salud de la mujer. Pero claro, todo esto lo hemos hecho desde el hogar y con todas las complejidades que ya fueron descritas previamente, todas las complejidades que están asociadas a estar dentro de la casa, compartir con los chicos, ocuparse de un montón de cosas.
y específicamente las mujeres dentro de la organización. Y estamos viendo un nivel de saturación y de carga laboral que la población de Organon lo nota como algo complejo de administrar. Y bueno, estamos tratando de colaborar con nuestros empleados para ayudarlos a reducir esa carga laboral y ver cómo podemos administrar mejor los tiempos. Y en ese sentido, una iniciativa que Organon tiene, a la cual convocamos a otras organizaciones, convocamos a otras empresas que se quieran sumar, porque realmente, a ver, no fue idea mía, pero la verdad que aplaudo quien definió esta idea dentro de Organon, porque la realidad es que a los 10.000 colaboradores de Organon, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se les va a dar como día libre con el objetivo y la intención específica de que puedan ir a hacer su chequeo de salud, justamente para que puedan prevenir, para que puedan ver cómo están, y es un día pago que la compañía va a estar otorgando a todos los colaboradores de Organon en el mundo. En México en particular se va a dar el día 7, no el 8. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una planta de manufactura y las plantas de manufactura no pueden parar cualquier día de la semana. Normalmente es mejor, cuando ya paran el fin de semana, extender un día. Entonces, por ese motivo, en México ese mismo día, que en el mundo va a ser el 8, va a ser el 7. Pero el sentido es exactamente el mismo y desde mi lugar, y aprovecho este foro para invitar a organizaciones y empresas que quieran sumarse a esta iniciativa, porque la verdad que creo que es algo que es fácil de hacer, las organizaciones pueden disponer de esto y sí tiene que ser con el foco claro de cuidarnos entre todos y dar la oportunidad a que las personas puedan hacer esos chequeos de salud que estuvieron postergando durante todo este tiempo, ¿no? Carla. Exactamente, eso ahorita que lo estaba escuchando, eso me parece, a ver, las acciones afirmativas, en mi pobre opinión, en mi humilde opinión, tienen que ser técnicas. Es decir, este debate sobre las condiciones de equidad, que son valiosísimos, por supuesto, en los consejos directivos y en los consejos de las escuelas y en los consejos técnicos, tienen que trasladarse a otro nivel, por ejemplo, a este. Es decir, ¿por qué debatimos el 8 de marzo? ¿Tendríamos que incorporar nuevos temas a nuestra discusión del 8 de marzo? Y el hecho de, por ejemplo, proponer que el 7 de marzo sea un día para que las mujeres vayamos y nos hagamos un chequeo, me parece una gran acción. A mí me gustaría, ahorita que estabas hablando, me estaba acordando que el último informe del INEGI, en las encuestas nacionales de salud, por ejemplo, la muerte por cáncer de seno creció 14% en las mujeres mexicanas. Pero el hecho de que la comunicación pública, por supuesto, son dos tipos de chequeos muy importantes, cáncer cérvico-uterino y cáncer de seno, pero no son los únicos chequeos que se tiene que hacer a una mujer. Y el hecho de que la conversación pública esté enfocada nada más en eso no es que sea riesgoso ni quiero ponerle calificaciones, sencillamente es incompleto. Es incompleto. Y creo que ahí, en ese sentido, Claudia, los reporteros tenemos una obligación, que es la de informarnos y también proponer y presionar a nuestros editores para que no se queden ellos, nuestros editores, con los mismos temas, porque yo no he sido editora, pero soy reportera. Y luego también, si alguien de la audiencia le sirve, pues Early Institute, Alumbra, incluso el doctor Simi tiene un programa de atención psicológica, 50 pesos la consulta. DKT, por ejemplo, tiene programas de acceso a anticoncepción que son muy buenos y justo lo que están ustedes haciendo, ¿no? Con el implante y nada más. Digamos, un poco para cerrar nuestra conversación, ¿cómo verías, hace rato yo mencionaba los focos rojos, es decir, ahorita en el momento en que nos encontramos, Carla Iberia, ¿cómo tendríamos que, en qué parte del tema tendríamos que estar haciendo énfasis y cuáles deberían de ser como que las acciones más inmediatas que tendríamos que estar instrumentando cada quien desde nuestra área? Es que hay tantos temas de los que hablar. Mujeres en tránsito, mujeres migrantes, mujeres privadas de la libertad, interrupción legal de embarazo. Imagínense que solo 2 estados permiten la interrupción legal de embarazo a las 12 semanas. O sea, en ese nivel estamos. Una persona, acabamos de cubrir un caso en Guerrero la semana pasada, en toda la pelea porque una niña abusada sexualmente de 10 años no se le permitía una interrupción de embarazo.
en ese nivel estamos en México. Muy bien, hay tantos, guarderías, acceso a la desaparición del sistema de guarderías para mujeres no derechohabientes del IMSS, el tema del INSABI, el tema de tratamientos a enfermedades catastróficas. O sea, el panorama es mucho, pero justo ahorita que hablábamos de cambio cultural, yo lo que considero es que quienes tenemos el privilegio de poner estos temas públicamente en nuestros equipos de trabajo o a través de los medios, por lo menos tenemos que interesarnos en hacer un diagnóstico. Y esta es una pregunta, me gustaría preguntártela a ti, Claudia, y a ti, Fernando. Por ejemplo, cuando hablamos de anticoncepción, ¿a quién le estamos dejando el debate público sobre el tema de la anticoncepción? Se lo estamos dejando al Consejo Nacional de Población, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Dirección General de Educación Secundaria, o lo estamos dejando a las farmacéuticas. ¿Sabemos siquiera cuando una adolescente, utilizando herramientas de Big Data, tiene sus primeras manifestaciones de interés en el uso de anticonceptivos, o nomás lo estamos adivinando? Es decir, estamos dejando el debate de algo tan importante en México bueno, otra, y con esto me callo porque si no ya me voy a echar un rollo y me salgo. Estamos dejando en 4 voceras nacionales este tema, en la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, senadores, la presidenta de la ONG a la que buscan todos y habla todo el tiempo. O podemos incorporar, incluso es un reto como periodistas, más actores a la conversación. A ver, Carliberia, yo creo que esto no es uno u otros. Yo creo que esto lo hacemos entre todos. Y nosotros como Organón nos sentimos parte de ese entre todos. Este ejemplo, que es propio de Organón, invitamos a otras compañías para que se sumen al Día de la Mujer con la misma iniciativa nuestra, pero nosotros estamos dispuestos a poder colaborar con organizaciones, con gobierno. De hecho, lo estamos haciendo. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en una iniciativa de educación específicamente en Xochimilco, porque justamente Xochimilco es un área donde la incidencia de embarazo adolescente está bastante por encima de la media del país. Nosotros, a través de interacciones con miembros del gobierno, nos dimos cuenta de eso, y la reflexión a la cual llegamos fue decir, bueno, a ver, nosotros somos parte de la comunidad de Xochimilco, tenemos una planta en Xochimilco, no puede ser que siendo una compañía como somos, tengamos ese ratio por encima de la media del país, tenemos que hacer algo para reducir ese ratio. Entonces nos dimos a trabajar en conjunto y estamos tratando de llevar adelante una iniciativa con UNFPA para poder educar en Xochimilco específicamente, y una campaña de educación fuerte a través de UNFPA para luego ver en los próximos 1, 2, 3 años cómo reducimos esa incidencia de embarazo adolescente para llevarlo al menos a la media del país o eventualmente mejor. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que hay cosas que se pueden hacer trabajando en conjunto. Ese es un ejemplo. Pero bueno, estamos dispuestos a escuchar y a ser parte de la discusión. Un poco para cerrar, ¿cuál sería la conclusión de lo que hemos dejado de hacer, lo que tenemos que hacer y hacia dónde debemos ir? La preponderancia masculina dentro de los estudios clínicos es enorme. O sea, normalmente hay muy pocas mujeres que participan en estudios clínicos de productos, por ejemplo, como para el colesterol, para la hipertensión. Para cualquier patología, las personas que participan de un estudio clínico, les diría en un 80% son hombres, 20% son mujeres. Entonces, la perspectiva de género ya desde ahí, en Pharma, y desde cómo se investiga, y claro, lo que ha ocurrido en el pasado, ya es una situación y es un tema que deberían abordar. Más allá de este tema en particular. Por ese motivo les digo que me solidarizo con la causa y entiendo la complejidad del tema. Y ahora yendo a la segunda parte, ¿no?, de lo que me parece importante. Creo que habremos repasado durante toda la conversación todos los temas que son importantes y que están en el día a día de la desigualdad en términos de la mujer y los hombres en organizaciones, en acceso a la salud, en un montón de perspectivas. Ahora, lo que sí me parece como una conclusión dentro de la charla y algo importante, me encanta ver que Aline se suma a este conversatorio, que plantea las cosas como lo plantea y que pone a la salud como un tema relevante dentro de lo que es el activismo por el feminismo. O sea, yo creo que dentro de la agenda, creo que la equidad de género es algo muy importante, hay que seguir trabajando. Ya hemos visto que en términos laborales la pandemia nos llevó 15 años para atrás y hay que volver a lograr esas conquistas.
pero también la perspectiva de salud es algo importante dentro de las banderas del feminismo. Y me alegra y festejo y quiero felicitar a Liné por habernos acompañado en este conversatorio que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Muchas gracias, Fernando. A manera de ir cerrando o de conclusiones, sí creo que cuando hablamos de género, o sea, si bien esto tiene que ver con la agenda de atención, salud para las mujeres, no podemos dejar de lado, pues que ahí también intervienen los hombres, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista binario, mucho de la atención, ¿no? De los médicos y demás, pues reside en ellos, ¿no? La atención de primer nivel, la atención de segundo nivel. Sabemos pues que está toda la parte de las enfermeras que pues, son mujeres y que tienen ahí una carga importante, pero es decir, a lo que voy es que hay un rol muy importante de parte de los hombres. Hay un dato que dice que los varones, a partir de que empiezan en la adolescencia, empiezan a ser de mayor riesgo para ellos mismos y para mujeres y niñas, a partir de la adolescencia, de los 15 a los 25 años, porque es cuando empiezan en prácticas más riesgosas y aprenden a manejar, beben, empiezan a tener relaciones sexuales, entran en estas dinámicas de poder mucho más marcadas de abuso hacia las mujeres o hacia niñas. Mucho del abuso sexual infantil se da a partir de pues los familiares más cercanos, ¿no? De las niñas y de los niños. Dentro de ellos están los primos, los hermanos, los papás. Es un dato duro, es fuerte, pero es así. Entonces, empiezan a ser un factor de riesgo para la salud de las mujeres y las niñas. No es nada más un tema de atención, de prevención y demás en los centros de salud o de que nos hagamos exámenes, sino también de cuando llegamos a esos centros, cómo nos tratan. Los varones cis, hetero, ¿no? Con los que nos estamos relacionando, cómo interactúan con nosotras, cómo han sido formados, ¿no? Desde la crianza en sus relaciones con las mujeres y con otras personas. Es decir, tenemos que contemplarlo sí o sí, ¿no? Hay iniciativas que seguro ustedes conocerán como la de He for She, ¿no? Que invita a sumarse a los hombres a esto, porque si no, no se va a poder, ¿no? Especialmente en México, ¿no? Que somos prácticamente el 50% de la población, ¿no? 50-50. Pues por un lado uno dice, pues qué bueno, ¿no? 50% de la población somos mujeres y tenemos mucho poder y demás, pero todavía está ese otro 50 que si no, que pues todavía o sea, feminicidios, todavía nos golpean, nos atienden mal, nos victimizan, nos revictimizan, etcétera, ¿no? Entonces eso es un problema complejo y no podemos dejar de contemplar ese otro lado que sin duda no nos toca solo a las mujeres porque otra vez sería más carga para nosotras, además seguirnos haciendo cargo de eso, ¿no? Pero tenemos que lograr que se incluyan, tenemos que lograr que haya responsabilidad, tenemos que lograr que haya involucramiento por parte de ellos y desde un sentido no solo del señalamiento, sino de la construcción de nuevas masculinidades, porque también es señalar, criticar y de alguna forma llevarlos a vivir lo que nosotros hemos vivido durante cientos años, ¿no? Que eso dice un poco Rita Segato y que es un poco criticada por eso, ¿no? De cómo son víctimas del machismo también los hombres, pero es así. Y si no lo vemos, porque ellos también tienen esta exigencia y también mueren más temprano, ¿no? Por este afán de mostrar su masculinidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que contemplarlos para poder atender este problema y para poderlo aterrizar en el tema de atención de salud, así como de muchos otros temas de la agenda feminista que nos competen, pero son parte de esto, somos parte de la misma sociedad y no podemos dejar de lado ese ángulo. Estamos ante un escenario yo le llamaría como de cuidadoras no cuidadas, ¿de acuerdo? Pero no porque quiera desde el discurso heteronormativo, heteropatriarcal, decir que las mujeres son las cuidadoras no cuidadas. Los números son bastante claros y a mí me gustaría nada más compartirles unos datos para cerrar, que creo que son importantes. Como esto tiene, o sea, el que una mujer no atienda su salud de manera personal, el que una madre no enseñe a sus hijos a atender su salud, el que la cuidadora no cuide a una mujer el cuidador no cuide a una mujer que está enferma, tiene unos costos económicos y sociales enormes. Solamente para decirlos, 97% de quienes cuidan a otro en el mundo son mujeres.
90% del personal de enfermería en este país es mujer. Según los Centros de Control de Enfermedades, porque esos datos no los tenemos de México, más del 70% de quienes dieron positivo entre el personal de salud fueron mujeres. Eso, pero si vas al tema de cuidado y cuidador, más de la mitad de las mujeres con diagnóstico de cáncer en etapa 3 y 4 en México son abandonadas por sus parejas y tienen que ser cuidadas por otra mujer. Entonces, yo creo que tenemos que diversificar, profundizar en los temas que tratamos y del lado de los medios de comunicación y de la industria, y como dice Saline, del lado de la marca, pues no ceder, ahora que estamos viviendo en temas de pandemia y epidemia, no ceder y poner los temas de salud en la conversación pública masiva. O sea, finalmente, obvio, pues tenemos que seguir hablando del tema y esta lógica de las mujeres no podemos enfermarnos, pues ojalá no nos enfermemos porque estamos cuidando bien de nuestra salud y no porque no podemos permitírnoslo porque tenemos que cuidar a los demás. Pues muchísimas gracias, Carla, Aline, Fernando, por esta conversación. Les agradezco muchísimo. Creo que dejamos sobre la mesa un buen debate que podemos seguir retomando y ojalá lo podamos hacer con más frecuencia porque pues, es el tema central, porque además el tema de la salud de la mujer en el contexto del trabajo de cuidados, que es el tema que esta pandemia puso sobre la mesa, que ya estaba, pero ahora le puso el foco con más intensidad, pues nos va a dar pie para poder seguir hablando de estos temas. Les agradezco a los tres haber aceptado la invitación para estar platicando hoy sobre esto, obviamente a los lectores de Animal, a la audiencia, a quienes lo siguen, y pues muchas gracias y aquí nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias.